Muchas bendiciones, estamos acá con otra clase. En esta ocasión vamos a tratar la división de números positivos, negativos y cero. También abarcaremos lo que es las fracciones negativas y el recíproco de un número, así que va a estar un poco extensa esta clase. Y acá tenemos nuestro primer ejercicio. Como ven, es una división y acá vemos que ese signo nos indica que se está dividiendo. Nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera. El 15 lo vamos a tomar como numerador porque convertiremos esta división en una fracción. Será una forma más fácil de trabajarla, por lo que nos quedaría en el numerador el 15 menos 15 y en el denominador el 3. Entonces allí nos está indicando que es una división, ¿verdad? Tanto de números como de los signos. O si podemos hacerlos sacando simplificación de esas cantidades. Tercera, sabemos que es 5, entonces o menos 15 entre 3 nos da menos 5. Entonces ahí tenemos nuestra primera división. Ahora acá tenemos otra división donde nos dice menos 11 entre menos 33. De igual forma nosotros vamos a convertir lo que es esa división en una fracción, que nos quedaría menos 11 en el numerador sobre ese entre sería esa raya horizontal entre menos 33. Entonces, como les decía, vamos a simplificar. Vemos que el de arriba tiene onceava, que es 1, y el de abajo onceava es 3. Dividimos también los signos. Menos entre menos es positivo, así que nuestro resultado va a ser positivo. Y nos quedaría onceava, dijimos que era 1, y la onceava de 33 es 3, por lo que nuestra respuesta es un tercio. Continuamos con otro ejercicio. Si se fijan, esta división es más factible trabajarlos como fracciones para obtener nosotros los resultados un poco más fácil. Tenemos acá el 0 dividiendo a un número. De igual forma lo vamos a convertir a fracción y decimos que 0 entre menos 2. Toda cantidad que nosotros cuando dividamos 0 entre cualquier cantidad, nuestro resultado va a ser siempre 0. Es decir, si yo divido 0 entre 2, eso es simplemente 0. Ahora acá tenemos lo contrario. Tenemos 1 entre 0. Lo transformamos en fracción y nos queda 1 entre 0. Si nosotros lo realizamos vamos a obtener un error. ¿Por qué? Porque no se puede dividir algo entre 0. Es algo indefinido, es decir, no se puede determinar esa división, no está determinada, entonces queda una división indefinida. Entonces tenemos acá esta parte. Continuamos con la división, que también muchos lo toman como multiplicación, es decir, una división convertida en multiplicación. Nosotros lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a tomar esta fracción que tenemos, la convertiremos nuevamente como lo hemos hecho anterior a otra fracción, es decir, vamos a tener dividiendo lo que son dos fracciones. Tenemos en la parte del numerador que 2 quintos va a ser, no es todo, 2 quintos, esa fracción va a ser el numerador, y en la parte del denominador menos 6 25avos va a ser nuestro denominador. Vamos a trabajar de esta forma. Vamos a ocupar un método que se le llama extremos y medios, o la técnica de la orejita como la conocen. Pero primero vamos a hacer la división del signo, ¿verdad? Se fijan, siempre tenemos que dividir primero un signo más entre menos, eso nos da que es menos. Ahora, como les decía, vamos a ver cómo se va a trabajar. Vamos a multiplicar extremos y medios.
el numerador que está en la parte de arriba nos quedaría de esa forma, donde sí es algunos le dicen la técnica de la orejita, es decir, el de arriba se va a multiplicar con ese de abajo y los que están en la parte de en medio se multiplicarán entre ellos. Una multiplicación es lo que vamos a hacer. El 2 se va a multiplicar con el 25, que serían los extremos. 2 por 2 multiplicado por 25. ¿Y qué va a pasar con los que están en medio? También se van a multiplicar, sería 5 por 6. Entonces ahí aplicamos esa pequeña técnica para obtener nuestra división. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos tanto el numerador, las operaciones que tenemos en el numerador, como en el denominador. Entonces continúa nuestro signo negativo, que es en este caso la fracción. Multiplicamos en la parte de arriba 2 por 25, en el numerador nos da 50 y en el denominador nos da 5 por 6, 30. Simplificamos esa expresión y al final nos va a quedar que esa respuesta es negativa, y al obtener esa simplificación de esa fracción, de este pequeño cociente, vamos a obtener que eso es 5 tercios. Entonces ahí está nuestro ejercicio de esa forma. Se fijan, son una fracción dividida entre otra fracción. ¿Qué va a pasar si nosotros queremos dividir un número entero entre una fracción? Vamos a realizar el mismo proceso. Vamos a convertir esto en una fracción. Vamos a tener algo presente. Siempre hay que saber que todo número entero siempre posee como denominador 1. Es decir, lo puede escribir como un cociente diciendo 10 entre 1. Y sigue siendo 10, pero en esta forma la vamos a obtener así para poder trabajarla y aplicar la técnica que hemos aprendido este día. Entonces tenemos 10 sobre 1 entre 2 quintos. Y aplicamos lo mismo, ¿verdad? Nos va a quedar entonces, en el numerador se va a multiplicar el 10 con el 5. Tendremos 10 por 5. Y los que están, los medios, que serían 1 por 2. Ahora bien, realizamos el producto de ellos y tenemos que en la parte del numerador 10 por 5 nos da 50 y en la parte de abajo 1 por 2 es 2. Y realizamos esa división y 50 dividido entre 2. Simplificamos, sacamos mitad y al final vamos a obtener 25 como respuesta. Eso sería al dividir un número entre una fracción. Ya hemos visto dos casos diferentes. Y esta es la forma en que vamos a trabajar esa técnica. Como les decía, nos va a servir de mucho para poder realizar. Vamos a ver otro caso. Ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora vamos a dividir lo que es una fracción entre un número entero. De igual forma, como les decía, todo número entero tiene como denominador 1. Entonces lo vamos a auxiliar de esa pequeña propiedad para que nosotros podamos realizar esta división de una manera correcta. Entonces tenemos que 3 quintos está siendo dividido entre 6 sobre 1 menos 6 sobre 1. De igual forma, como ahora trabajamos los signos, menos entre menos nos da que es más. Siempre trabajamos los signos. Y ahora sí, vamos a aplicar la técnica que les decía. En esta ocasión el 3 está multiplicando por el 1 y el 5 por el 6. Entonces en la parte de arriba tendríamos 3 por 1, 3, y en la parte de abajo 5 por 6. Entonces realizamos esos productos quedándonos de la siguiente forma: 3 por 1, 3, y 5 por 6, 30. Vemos que ambos tienen tercera, entonces simplificamos y nos va a quedar 1 sobre 10. Eso sería en lo que
corresponde a este tipo de ejercicios. Ahora vamos a ver qué pasa con las fracciones negativas. Es parecido a lo que ya vimos anteriormente, así que lo vamos a resolver un poquito rápido. Solo de tener presente lo siguiente, que al dividir un número, en este caso observamos que el negativo está en la parte de arriba. ¿Qué va a pasar con el signo de esa fracción? El signo de la fracción se pone el signo y sobre la misma dirección de lo que es la raya de división se coloca, es decir, ese va a ser el signo de la fracción. Ahora observamos en el anterior estaba arriba, ahora observamos que en este nuevo ejercicio el signo está en la parte de abajo. ¿Qué va a pasar con el resultado? Va a quedar de la misma forma, se pone un solo signo y se escribe la fracción. En este caso vemos que el signo está afuera y adentro está la fracción, entonces el signo queda un único signo para la fracción y decimos 2/3. Entonces al final solo simplemente reescribimos y esta es la forma cuando vemos lo que es el signo de una fracción. Ahora trabajaremos el recíproco de un número. Esta es lo que vamos a aplicar, que al multiplicar un número por su recíproco, el resultado tiene que ser 1. Esa es la propiedad que debe cumplir. Acá dice, si a diferente de 0, es decir, como lo vimos anteriormente, que no podemos dividir algo entre 0 porque es indeterminado, entonces si es diferente de 0, cualquier número que sea, se va a cumplir que el recíproco va a ser igual. Al dividir 1 entre ese número, voy a obtener yo el recíproco. Vamos a hacer un ejemplo para que podamos entenderlo mejor. Tenemos menos 5. ¿Cuál va a ser el recíproco? La propiedad nos dice que va a ser igual a dividir 1 entre el número. En este caso es menos 5. Ahora hacemos la división. Como lo vimos anteriormente, un solo signo va a ser menos y tenemos que es 1/5. Entonces el recíproco de menos 5 sería menos 1/5. Lo vamos a comprobar en este ejemplo. Los anteriores ya no, solo vamos a hacerlo con este para que observemos. Entonces tiene que cumplir esa propiedad, que al multiplicar estos dos números, menos 5 por menos 1/5, nuestro resultado nos tiene que dar 1. Primero multiplicamos los signos, menos por menos, más, y aplicamos lo que es la multiplicación de, en este caso, numerador por numerador y denominador por denominador. El denominador en este caso es 1 por 5. Entonces multiplicamos ese pequeño producto haciéndolo menos, en este caso 5 por 1 en la parte de arriba y también 5 por 1 en la parte de abajo. Nos queda 5 sobre 5 y al dividir 5 entre 5 nos da que es 1. Entonces se cumple la propiedad. Por lo tanto está correcto el ejercicio. Ahora vamos a resolver otro tipo de ejemplo. En este caso un número decimal. ¿Qué vamos a hacer cuando nos aparezca un número decimal? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Siempre la propiedad nos dice 1 entre ese número. Pero para que en esta ocasión no nos resulte difícil, vamos a utilizar un artificio matemático. Es decir, voy a multiplicar esta expresión por algo que no la afecte. Si yo multiplico una cantidad por 1, siempre sigue siendo la misma cantidad. Entonces 10 entre 10 es 1. Entonces si yo multiplico un número por 1, sigue siendo el mismo número, es decir, no lo afecto. Entonces este artificio matemático es 10 sobre 10. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo hay 0.4. Entonces a partir del punto yo voy a utilizar una cantidad, ya sea si hubiesen a partir del punto dos cantidades, 0.42 por ejemplo, allí va a aumentar el número de ceros, sería 100 entre 100, pero en este caso es 0.4, entonces por eso voy a utilizar el 10. Entonces multiplicamos 1 por 10 nos da 10 y en la parte 0.4 por 10 eso nos da un resultado de 4. Ahora bien, simplificamos
se fijan, ahora ya es más fácil, quedándonos en la parte de arriba 5 y en la parte de abajo 2, es decir 5 medios. Y 5 entre 2, eso sí ya lo puede hacer un poco más fácil, que nos da 2 quintos. Entonces ustedes ahí lo pueden comprobar para corroborar los ejercicios como lo hicimos en el anterior. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un fraccionario y queremos encontrar el recíproco? Vamos a hacer exactamente lo mismo. El 1 vamos a dividir entre el número, que sería 3 medios. Entonces, como ven, ahora tenemos un número entre una fracción. Entonces utilizamos aquella técnica que aprendimos al inicio. Va a ser igual a, escribimos el 1 como 1 sobre 1 y 3 medios, ¿verdad? Entonces, y aplicamos la técnica de extremos y medios, por lo de la orejita, que multiplicamos el de arriba, en este caso sería 1 por 2, y en la parte central es 1 por 3. Entonces al final obtenemos que nuestro resultado es 2 tercios. Entonces hasta aquí llegamos con la clase. Muchas bendiciones.